¿Qué diferencia hay entre cinemática y dinámica? La cinemática estudia la velocidad y la dinámica estudia los movimientos y respecto a las fuerzas que la empujan, se podría decir. Ya. Cinemática estudia la velocidad, la posición y la aceleración, o sea, el movimiento. Y dinámica también. Y como usted dice, solamente la diferencia es que en dinámica se toma en cuenta la fuerza, en cinemática no. ¿Qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke nos dice que cuando se estira o se comprime un resorte siempre aparece una fuerza restauradora. ¿La fórmula cómo es? La fórmula de la ley de Hooke. Eh, F igual. F igual a la fase inicial menos la posición. No, F igual menos K por X. Ah, sí, F menos igual la menos K cantidad. por X. Sí. Bien. Soledad, tres principios éticos. El primer principio de relaciones nos indica que debemos tratar bien a las personas como queremos nosotros que nos traten. Está en Mateo 7:12. El segundo es el deber de los hijos. Nosotros debemos tratar bien. Primeramente, el mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: agradezcan y cuiden a sus padres, así les irá bien y podrán vivir muchos años más en esta tierra. Muy bien. Muy bien, nada más. Que tenga buena tarde, hasta luego. Solo Ronald Acapa. Ronald Acapa. Elvis Arias. Buenas tardes, ingeniero. Elvis Bien. Arias. Bueno, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Muy bien. ¿A qué se llama periodo? Periodo es al tiempo determinado de una oscilación. Perfecto. ¿Cuál es la fórmula del periodo del péndulo simple? Periodo 2pi por raíz de longitud sobre gravedad. Muy bien. Y eso lo han visto en el laboratorio. Entonces, básicamente, ¿de qué depende el periodo del péndulo simple? De la longitud. Exactamente, porque 2pi constante, gravedad constante, depende de la longitud. Eso también lo han visto en el laboratorio. ¿Qué dice la segunda ley del movimiento de Newton? La relación entre fuerza y distancia. No. No. La primera ley de Newton. La inercia. Ley de inercia. Muy bien. ¿Y la fórmula? No me acuerdo. Es la más fácil. Fuerza neta igual a cero. Sí. Fuerza neta igual a cero. Lo hemos visto en la posición de equilibrio del péndulo, del resorte, de todo. Fuerza neta igual a cero. Si la fuerza neta es igual a cero, el cuerpo está en equilibrio. Eso es. ¿Por qué la ley de Hooke lleva signo negativo? Porque va opuesto a la gravedad o a la fuerza. Va opuesta al movimiento. Al movimiento. Opuesta al movimiento. Bien. ¿Qué estudia la dinámica? La velocidad ¿Qué con más? respecto al tiempo. No. ¿La dinámica? Sí. Estudia la velocidad, creo. Sí, la velocidad, no sé. No. Estudia el movimiento tomando en cuenta la fuerza que lo origina. Bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Cuando se perturba un medio físico, sea sólido, gaseoso o líquido, ocasionando una oscilación
y esa partícula va transmitiendo su energía a la siguiente onda. Muy bien. 3 principios éticos. Relaciones, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia, Mateo 7:12. Cuida tu mente y sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida, Proverbios 4:23. La clave del éxito. Nunca dejes leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas, Josué 1:8. Muy bien, Elvis, nada más. Hasta luego, que tenga buena tarde. Hasta luego. César Alejandro Caballero. Aquí, ingeniero. Muy bien, César. Diga las 3 leyes del movimiento de Newton. Primero es la ley de inercia, la cual indica que, o solo nombrarla, ¿no? La ley de inercia, la ley de la dinámica y la ley de acción y reacción. Ya, muy bien. Diga la fórmula de cada una y hable mirando a la cámara de su equipo. Ya. La primera ley indica que la suma de todas las fuerzas resulta 0. La segunda indica que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Y la tercera indica que la fuerza es igual también a la fuerza de reacción. Bien. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad en el movimiento oscilatorio? La velocidad es igual a la amplitud em, por la frecuencia angular al cuadrado por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Bien. ¿En qué posición de X en el movimiento del resorte, en qué posición de X la velocidad es 0? En el punto de la amplitud máxima. Muy bien, así es. ¿Qué significa que la fuerza recuperadora es proporcional al desplazamiento? Que la fuerza va creciendo junto al desplazamiento. Dice que llega a ser 0, también va a ser 0 la fuerza. Muy bien, así es. ¿Por qué se llaman ondas longitudinales? Porque las ondas van también en dirección de cómo se esparce, como podría describir. Ya, que las partículas se mueven en la misma dirección que la propagación. Eso mismo. Claro, claro, la idea estaba bien. 3 principios éticos. Sí. El primero es, trate a los demás como usted quiera ser tratado. Mateo capítulo 7, versículo 12. La segunda es que el primer mandamiento va acompañado con la siguiente promesa, que dice, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Y es del Efesios capítulo 6, versículo del 2 al 3. Y la tercera es, nunca dejes de leer el libro de la ley, el cual te llevará a todo el éxito, al éxito en todo lo que hagas. Y es de Josué capítulo 1, versículo 8. Muy bien, César Alejandro. Nada más, que tenga buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Bien. Junior, Julio Chino Bellido. Julio Chino Bellido. Julio Chino Bellido. David Fernando Céspedes Vaca. David Fernando Céspedes Vaca. José Daniel Guailla. José Daniel Guailla. Alexander Lee.
Kevin Jonathan Quispe. Presente, ingeniero. Muy bien. Kevin, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Muy bien. ¿A qué se llama amplitud? Amplitud es al punto máximo que llega ese movimiento. Bien. ¿Periodo? El periodo es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Bien. ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide? La velocidad se define como la distancia recorrida en un tiempo determinado y se mide en metros sobre segundo. Bien. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración es el cambio o la variación de la velocidad en un determinado tiempo y se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Qué estudia la dinámica? La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta la fuerza que los origina. Bien. ¿En qué se mide la fuerza? La fuerza se mide en Newton. En Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton establece que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Una onda mecánica, y eso no sé, ingeniero. No sabe. ¿Tres principios éticos? Uno es de, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera Juan 1:12. Si no me acuerdo, es la de trascendencia. ¿Otro? Luego, sería el de, el de estudiar, que, ¿cómo era? No, no lo recuerdo bien, ingeniero. Muy bien, muy bien. También que estaba yendo. Bueno, Kevin, memorice los principios para el segundo parcial. Nada más, hasta luego. Gracias. John Steven Salas. Presente. John Steven Salas. Presente. Ay, tengo mal mi nombre, perdón. No puedo ver su imagen. ¿Me ve? No. Quispe Diver, inhabilite su cámara porque sale en la pantalla de Quisper, pero no sale usted. John Steven Salas. Ahora. Está con dos. ¿Ha entrado con dos equipos o con uno solo? John. No, con uno. Ya. Con uno. Ya, a ver, veremos. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento que se realiza sobre el mismo trayecto y el mismo tiempo. Ya, muy bien. Ahora sí se ve su imagen perfectamente. ¿A qué se llama periodo? Periodo. Periodo es el tiempo en una oscilación, en las O oscilaciones, que tarda en una oscilación. lo que tarda una oscilación. ¿Cuál es la fórmula del periodo en el péndulo simple? Es 2pi sobre 2pi raíz de longitud sobre la gravedad. Muy bien. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? Se mide en metros sobre segundo al cuadrado y se define como la variación de velocidad en un tiempo. Bien.
¿Qué estudia la dinámica? ¿Cómo dice? No lo escucho. ¿Qué estudia la dinámica? Estudia el movimiento tomando en cuenta lo que lo origina. Bien, ¿qué es lo que origina el movimiento? La fuerza origina el movimiento. Bien, ¿en qué se mide la fuerza? En Newton. En Newton. ¿Qué dice la ley de Hooke? Dice que un cuerpo elástico tiene una fuerza recuperatoria proporcional al desplazamiento y en contra de su posición, dirección, creo que era. En contra de su movimiento. Bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Cuando hay una perturbación en un cuerpo físico, ya sea líquido, sólido, de una partícula, traspasa su energía a otra y así hacen un movimiento oscilatorio. Bien. 3 principios éticos. Uno, relaciones, que es de que tratemos a los demás como querramos ser tratados, que eso es de Mateo 7, capítulo 12. La clave del éxito, que es de leer el libro de la ley, estudiarlo día y noche, para así tener éxito en todo lo que hagamos. Eso es de Josué capítulo 1, versículo 8. Y cuida tu mente, que sobre todas las cosas, la mente es porque es fuente de vida. Eso es de Proverbio 4, capítulo 4, versículo 23, creo. Muy bien. Muy bien, muy bien. John, Steven, nada más. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Ya, gracias. Víctor Hugo Vera. Inge, ¿me puede ver? Víctor Hugo Vera. Sí, sí. Ya, Víctor Hugo. Indique 3 ejemplos de movimientos oscilatorios. Movimientos oscilatorios puede ser la onda del sonido, la onda las olas del mar, la onda de una cuerda. Bien. ¿A qué se llama periodo? Bueno, periodo es el tiempo que tarda dar una oscilación completa. ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide? La velocidad se mide en metros sobre segundos y bueno, es lo que lo... No, no me acuerdo muy bien. Distancia sobre tiempo. Es la distancia Distancia. sobre el tiempo. Diga las 3 leyes del movimiento de Newton. Esas son 3 leyes. La primera es la inercia, la segunda es la ley de la dinámica y la tercera es la acción y reacción. ¿Cuáles son las fórmulas? La primera es la fuerza neta igual a 0, la segunda es la fuerza igual a masa por aceleración y la tercera es igual a la fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Hooke? Bueno, la ley de Hooke dice de que al perturbar un medio sólido, líquido o gaseoso, las partículas que están en ese movimiento oscilatorio se transmiten a la siguiente, ¿no? En una partícula, o sea, se vuelve un movimiento oscilatorio. Muy bien. 3 principios éticos. Los principios éticos, la primera son las relaciones, que sería Mateo 7:12, que traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. La segunda sería deber de los hijos, que es Efesios 6, del capítulo 2 al 3, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa que sería la obedezcan y cuiden a sus padres como a sí mismos. Obedezcan a sus padres y a sus madres y les irá bien. Les irá bien.
y hay que practicarlo. La tercera sería la clave del éxito, que sería Josué 1:8. Nunca dejes de leer un libro, que sería estúdialo día, noche, y hay que ponerlo en práctica. Para tener éxito. Exacto. Muy bien, Víctor Hugo, nada más, que tenga buena tarde, hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Gladys Yucra. Presente. Gladys, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Es el movimiento que se repite en la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Muy bien. ¿Por qué la ley de Hooke lleva signo negativo? Porque va en contra de movimiento. Bien. ¿En qué se mide la fuerza? En newtons. En newtons. Baje su manito, no se va a caer su cara. Ok. Bien. Ya. Ya. ¿Qué estudia la cinemática? Estudia el movimiento sin tener en cuenta aquello que la causa o aquello que la produce. Sí. Muy bien. ¿Y qué es la causa o qué es lo que produce el movimiento? La fuerza. Exactamente, la fuerza. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración es el cambio de velocidad que existe. ¿Y qué más dijo? ¿La fórmula? ¿En qué se mide? Metros sobre segundos al cuadrado. Bien. La fórmula, Es A igual, menos, A igual menos, a ver, amplitud menos la, no, frecuencia angular, seno del tiempo por frecuencia angular más la fase inicial. muy bien, está bien. Solamente que la frecuencia angular es al cuadrado. Sí. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Una onda mecánica se origina cuando existe, un claro ejemplo de ello sería, digamos, que una persona agarre una cuerda y la empiece a mover de una manera que ésta haga movimientos horizontales y verticales. Y eso es más o menos un ejemplo. También. 3 principios éticos. Uno sobre la honestidad, que es Éxodo 20:16, que nos dice que nosotros no debemos hacer las cosas esperando algo a cambio, porque eso está mal. Y uno es sobre el amor y el respeto, Marcos 12:31, que nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, que respetemos siempre a nuestro prójimo, ¿no? Sin sin dañarlo, porque hay gente mala, ¿no? Y Mateo 5:38, que nos dice que tengamos compasión de aquellos que nos hacen mal y no tenerles odio. Eso. ¿Y qué dice Romanos 5:8? Le doy una pista, le doy una ayuda. Más a todos, más Dios muestra su amor. Más Dios muestra su amor. Para con nosotros. Pero nosotros no hacemos lo mismo. No. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es Romanos 5:8. Como sabe otro, yo pensé que sabía ese. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por ejemplo, Gladys, dígame, ¿qué cosas malas decimos con la boca?
De todo. Pero dígame, Am, ¿qué cosas uno malas? es, ¿Qué cosas ay, malas? ¿Qué cosas malas? No estoy diciendo qué cosas buenas. ¿Qué cosas malas decimos con la boca? hay veces blasfemamos contra otras personas, Claro. ¿Qué más? decimos mentiras, hay veces también. Mentiras, claro. Eh, Insultamos, Más o ¿no? menos eso. Bueno, son cosas malas. Entonces, evidentemente hacemos cosas malas con la boca. ¿Qué cosas malas hacemos con las manos? No sé. Hay algunas personas que roban, Claro, pueden ultrajar a las personas también. claro. Más o Hay menos hombres, eso. hay hombres que pegan a las mujeres, ¿no? Sí, Son cosas malas. Y esas cosas malas la Biblia lo llama pecado. Y la paga del pecado es la muerte. O sea, yo por peleador, por insultar y por portarme mal o por robar, merecía la muerte, pero Cristo murió en mi lugar. Por eso dice el texto que te he indicado, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que si no un pecador es Cristo murió por nosotros. Entonces, yo ya no voy a sufrir ese castigo eterno porque Cristo ya sufrió, si es que yo lo creo. Muy bien, Gladys, nada más. Que Dios te ya, bendiga. Hasta luego. igualmente. Bien. Abigail Arratia. Abigail Arratia. Diane Chambi. Presente, ingeniero. Ingeniera no me escuchó. Abigail. Ah, ya. Es que no escuché la ya, Abigail. Roxana Abigail Arratia. Sí. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Bien. ¿A qué se llama periodo? ¿Perdón? ¿A qué se llama periodo? Periodo. Periodo. Periodo es el tiempo que tarda en realizarse una oscilación completa. Muy bien. Amplitud. La amplitud es la máxima elongación o el máximo desviamiento. Bien. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración es el cambio o la variación de velocidad por unidad de tiempo y se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Bien. ¿Qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke nos dice que si comprimimos o estiramos un resorte, se origina una fuerza recuperadora, la cual es directamente proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. La fórmula es fuerza igual a menos la constante K por la posición o desplazamiento. Muy bien. Muy bien. ¿Qué energías participan en el movimiento oscilatorio? Está la energía cinética y la energía potencial. Un ratito. Muy bien. Me disculpar. Disculpada, hay familias así, no se preocupe. Son mis hermanos. Está bien, tiene que aplicar Mateo 12:7. Bien, ¿cuándo se origina una onda mecánica? Cuando se perturba un medio físico, ya sea sólido, líquido, gaseoso, eso hace que las partículas adquieran un movimiento oscilatorio, lo cual luego dan paso a la siguiente partícula, donde se daría lugar al movimiento oscilatorio. Muy bien. 3 principios éticos. En los 3 principios éticos sería la primera, la de relaciones, que dicen traten a los demás como ustedes quieran ser tratados.
eso no, porque eso nos enseña la Biblia, que es Mateo 7:12. La segunda sería cuida tu mente, que dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Proverbios 4:23. Y la tercera sería estudia, que dice que si te aprecias, estudia, bien harás practicando lo aprendido, que eso está en Proverbios 19:8. Muy bien, nada más. ¿Y por qué se llama Abigail? No sé, ahí me lo puso mi madre. Lo que pasa que El Abigail primer nombre de mi padre, no sé. es un nombre bíblico y busquen en la Biblia el nombre de Abigail, como era Abigail. Nada más. Nada más. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Diana Estefi Chambi. Presente, ingeniero. Bien. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento que se da en la misma trayectoria y por el mismo tiempo. Muy bien. ¿Amplitud? La amplitud es la máxima posición en un movimiento oscilatorio. Bien. ¿Periodo? El periodo es el tiempo en que tarda en darse una oscilación completa. Bien. ¿A qué es igual el periodo del péndulo físico? P igual. El periodo del péndulo físico es P igual a 2pi raíz del momento de Inercia. inercia sobre masa por gravedad por el brazo. Bien. Muy bien. Eso es. ¿Por qué la ley de Hooke lleva signo negativo? Porque es contrario al movimiento. Bien. ¿Por qué se llaman ondas transversales? Porque las partículas van en contra de la propagación ondulatoria. Van perpendicularmente. Bien, perpendicular. 3 principios éticos. El primero, que es sobre las relaciones, que dice traten a los demás como quieren ser tratados, que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 12. El segundo, que dice que obedezcamos a nuestros padres y les cuidemos para que nos vaya bien en la tierra y también nuestra vida se alargue, que se encuentra en Efesios 6, 2, 3. Y el tercero, que es la clave del éxito, que dice que estudiemos la palabra de Dios día y noche y la pongamos en práctica para que todo nos salga bien. Muy bien. Muy bien, Diane Estefi. ¿Le puse alguna calificación a sus tareas semanales? Sí. ¿Qué puse? Que tengo que poner la fecha y luego el nombre del proverbio y el número del capítulo y me dio un ejemplo. Bien, ya sabe. Está muy bien. Nada más, buen examen. Que tenga buena tarde. Gracias, ingeniero. Kelly Ingrid Hayasa. Kelly Ingrid Hayasa. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Kelly. ¿Puede acomodar su monitor para que se le vea la cara completa? Ahorita. Ahí. Bueno, digamos, más bien, aléjese un poquito. Aléjese un poquito. Estoy en negro. Ah, está lejos. Está ahí lejos. Ya, está bien. Está bien. Entonces empezamos. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite en la misma trayectoria por el mismo tiempo. Muy bien. ¿Amplitud?
La amplitud es el máximo desplazamiento. Ya. ¿A qué se llama periodo? El periodo es el tiempo en que se emplea una oscilación completa. Ya. Déjenlo su micrófono, se escucha perfectamente. Déjenlo nomás ahí. ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide? La velocidad es el cambio de la aceleración y se mide en metros sobre segundo. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad en el movimiento oscilatorio? V igual. V igual a frecuencia, no, a la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Muy bien, eso es. ¿La ley de Hooke qué dice? La ley de Hooke dice que cuando se comprime o se estira un resorte, se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Bien. ¿Cómo se clasifican las ondas mecánicas? Se clasifican en tres, que serían unidireccionales, bidireccionales y tridireccionales. Bien. ¿Tres principios éticos? El primer principio ético que sería, yo me baso más para la segunda semana, que sería cuida a tu padre y a tu madre, que así podrás vivir más años en la tierra. La relación, tienes que tratar a las personas como quieres que te traten. Mateo 7:12. Y hasta ahí nomás. No me acuerdo mucho. Nada más, Ingrid, que tenga buena tarde, hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Fernando Medina. Fernando Medina. Buenas tardes, ingeniero. Fernando. Diga las tres leyes de Newton, las fórmulas. La primera ley es la ley de la inercia, que dice todo cuerpo permanece en estado de reposo al menos que actúe una fuerza externa. Es fuerza igual a cero. La segunda ley es la ley de la definición de la fuerza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la tercera ley es la ley de la acción y la reacción. Cada acción hay una reacción igual con signo negativo. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre cinemática y dinámica? Que la cinemática estudia el movimiento sin tomar en cuenta la fuerza que lo produce, y la dinámica estudia el movimiento en la relación que la fuerza lo produce. Bien, tomando en cuenta. ¿Qué energías participan del movimiento oscilatorio? Energía potencial y energía cinética. Muy bien. ¿En qué se mide la energía cinética? En joules. En Joule, correcto. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Se origina al perturbar un medio físico como ser sólido, líquido, gaseoso. Las partículas adquieren un movimiento oscilatorio y su energía se transfiere a otra partícula. Bien. Fernando, dígame tres principios éticos. La primera sería de la relación. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Mateo 7:12. La segunda es deber de los hijos. El primer mandamiento que va acompañado de la promesa que dice obedecer a sus padres y a su madre, así irán bien y vivirán mucho tiempo más en la tierra. Efesios 6, versículo 2 al 3. La tercera sería la clave del éxito. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo. Josué 1, versículo 8.
Muy bien, Fernando. Nada más. Hasta luego. Que tenga buena tarde. Hasta luego, ingeniero. Rose Angeli Ruth. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Rose? ¿Me ¿Qué ve? es el movimiento oscilatorio? Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Muy bien. ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide? La velocidad es la distancia recorrida sobre un tiempo determinado y se mide en metros sobre segundos. Bueno, ¿cómo es la velocidad, la fórmula en el movimiento oscilatorio? P igual. P igual a la frecuencia angular por la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fuerza inicial. Bien. ¿Para qué posición de X, en el caso del resorte, para qué posición de X la velocidad es máxima? Es máxima cuando X es igual a 0. Perfecto, cuando está pasando por la posición de equilibrio. Porque cuando es igual a más o menos amplitud, la velocidad es 0. Exactamente, cuando se detiene. ¿Qué dice la ley de Hooke? Que si se estira o se comprime un resorte, se originará una fuerza recuperadora que será proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Es por eso que lleva signo negativo. Muy bien. ¿Y qué significa que la fuerza recuperadora es proporcional al desplazamiento? Dije, ¿me puede esperar un ratingo? Está sonando la tetera. Listo. Ya. Ya la van a pagar ya. Gracias. Ya. ¿Qué significa que la fuerza recuperadora es proporcional al desplazamiento? Significa que si X es igual a 0, la fuerza será igual a 0. Y que si el desplazamiento aumenta, la fuerza aumentará. Y que si disminuye, la fuerza también disminuirá. Bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Cuando se perturba un medio físico, ya sea líquido, sólido o gaseoso, las partículas de este mismo adquirirán un movimiento oscilatorio que irán transmitiendo su energía a las siguientes partículas y así es como da lugar al movimiento ondulatorio. Dígame 2 ejemplos de movimientos ondulatorios. Las ondas de la cuerda, las ondas del agua, la onda sonora. Y la buena onda. A ver, 3 principios éticos. Voy a ponerlos así como yo considero que van en mi pirámide. La clave del éxito. ¿Más importante? Sí, la clave del éxito. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que así tengas éxito en todo lo que hagas. Josué, capítulo 1, versículo 8. La segunda sería el deber de los hijos. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Ese es de Efesios capítulo 6, versículo 2 al 3. Indícame 2 ejemplos específicos de cómo estás cumpliendo ese principio en tu casa. Obedecer a tus padres y a tu madre. Siento que es algo que sinceramente lo he ido aplicando siempre, porque es muy vital el hecho de que, incluso el hecho de que mi familia sea religiosa, hace que siempre tengamos en cuenta, y más que todo, tal vez siempre nos inculcamos eso de el temor de Dios, que son quienes me dieron la vida, pues, ¿no? Entonces tengo que saber respetarlo, obedecerlo. Bien, ¿un principio más? Y el siguiente, que sería el de relación. El de que debemos de tratar a los demás como queremos ser tratados, porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Ese es de Mateo capítulo 7, versículo 2. Todos van interrelacionados. Muy bien. A ver, en base a la experiencia que has comentado, un par de consejos a tus compañeras y compañeros. Como les estaba comentando,
Como los leí, los clasifiqué en cierta forma de importancia para mí, porque yo siento que si leemos el libro de la ley, vamos a saber respetar a nuestros padres, vamos a saber cuidar nuestra mente, que es el cuarto principio, y vamos a saber cómo... Estudiar. Ajá, exactamente. Cómo adquirir el éxito, ¿me entiendes? Bien, bien, ¿no? Que Dios te bendiga, nada más, excelente. Gracias. Bien. Nicole Vidal. Sí, ingeniero. Nicole. ¿Cómo estás, Nicole? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es el movimiento que se realiza por el mismo lugar y por la misma trayectoria durante el mismo tiempo. Bien. ¿A qué se llama amplitud? A la máxima, a la máxima, como se puede decir, abertura que puede llegar a tener el péndulo. Bien, el máximo desplazamiento. ¿Periodo? El periodo es el tiempo que puede tardar una oscilación en completarse. Diga las 3 leyes del movimiento de Newton. La primera ley es la de inercia, que quiere decir, la primera ley es la ley de inercia, que nos dice que todas las fuerzas son iguales a cero. La segunda ley dice que cualquier, es la fuerza que es la que dice masa por aceleración. Y en esta ley nos indica que van a haber diferentes... Y la tercera ley es la que dice que si A genera una fuerza a B, B le va a generar lo mismo a esta. Es decir, que van en viceversa, o B le genera A. Bien, va en el sentido contrario, acción y reacción. Muy bien, Nicole. ¿Qué dice la ley de Hooke? Dice que cuando se comprime o se contrae un resorte, va a generar una reacción que va a ser va a ser paralela a X y contraria al movimiento. Ya. Por eso que es negativa. Va a ser proporcional, no paralela, proporcional. Sí, es la palabra. Muy bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Una onda mecánica se origina cuando existe una perturbación del medio físico, y es de ahí que surgen las partículas y ya se dan los movimientos ondulatorios. Muy bien. 3 principios éticos. 3 principios éticos que yo puedo decir es: traten a los demás como quieran ser tratados, que eso es lo que nos dice la Biblia. Este es de Lucas 7:12. El segundo sería de este mandamiento va acompañado de una promesa, que es tratar y respetar a nuestro padre y a nuestra madre, así podremos vivir muchos años en la tierra. Efesios 6, del 2 al 3, y el último sería: y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque esta es la fuente de vida. Muy bien. Proverbios 4:23. ¿Estás cuidando tu mente? Sí, trato de alimentarla todo el tiempo, porque la verdad es que si estamos en constante aprendimiento y constante alimento, lo que nos alimenta la mente serían los libros y la lectura, vamos a estar más activos. Claro, muy bien, Nicole. ¿Y cómo pensamos? Hay que pensar bien, porque las cosas buenas y las cosas malas se producen en el pensamiento, ¿no? Entonces, eso es muy importante, de que tengamos mucho cuidado. Bien, nada más, Nicole. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Bien, hemos estado 1 hora con 8 minutos. Vamos a tener un descansito de 5 minutos para estirar los pies, tomar un refresco o un café, y por 5 minutos. Desidet Denise Aldaba. Buenas tardes. Hola, Desidet Denise Aldaba. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. Bien. ¿A qué se llama periodo?
Periodo es el tiempo empleado en una oscilación. Muy bien. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado y es la variación de la velocidad dependiendo del tiempo. Bien. ¿Qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke nos dice que cuando se estira o se comprime un resorte, se origina una fuerza recuperadora, proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Muy bien. ¿Qué energías participan en el movimiento oscilatorio? La energía cinética y la potencial. ¿De qué depende la energía potencial? La energía potencial depende de la aceleración. De la posición o del desplazamiento, porque es un medio de K por X al cuadrado. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Una onda mecánica se origina cuando se perturba el medio físico y ahí es cuando las partículas adquieren un movimiento oscilatorio y se lo transmiten a otras partículas creando una onda de un movimiento ondulatorio. Muy bien, Denise. 3 principios éticos. Primero, traten a los demás como quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia, Mateo 7:12. Luego, sobre todas las cosas, cuida tu mente porque es la fuente de vida, Proverbios 4:23. Y nunca dejes de leer el libro de la ley, estudia día y noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Josué 1:8. Muy bien. ¿Cuál es el que más le ha motivado? La verdad, lo que yo siempre pongo en práctica o el que yo siempre he hablado ha sido de Mateo 7:12. Siempre he tratado a los demás como quisiera yo que me traten, sin juzgar y criticar a la gente por su forma de actuar o de pensar. Qué bien, qué bien. Me alegro. Nada más, Denise, que Dios te bendiga. Igualmente, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Kevin Antonio Arriarán. Kevin Antonio. Jorge Alejandro Carvajal. Aquí, ingeniero, presente. Jorge, bienvenido. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite en una misma trayectoria y en un mismo tiempo. Muy bien. ¿A qué se llama periodo? Periodo se le llama el tiempo en el que se realiza una oscilación completa. Este se mide en segundos. Muy bien. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración se define como la variación de la velocidad. Esta se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Bien. ¿Cuál es la fórmula de la aceleración en el movimiento oscilatorio? En el movimiento oscilatorio, la fórmula de la aceleración es igual a menos amplitud por frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Muy bien, así es. ¿La frecuencia angular en qué se mide? La frecuencia angular se mide en radianes sobre segundos. Así es. ¿Por qué se llaman ondas longitudinales? Se llaman ondas longitudinales porque estas se mueven en la misma dirección de la propagación de la onda. Bien. 3 principios éticos. Primer principio sería el de las relaciones. Trata a los demás como quieran que te traten, porque eso nos enseña la Biblia. De Mateo capítulo 7, versículo 12. El segundo sería cuida tu corazón. Y sobre todas las cosas, cuida tu corazón, cuida tu mente, porque de ella emana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y el tercero sería la clave del éxito. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todas las cosas que hagas. Josué capítulo 1, versículo 8. Muy bien.
Jorge Alejandro, muy bien. Bien respondido, con seguridad. Felicitaciones. Nada más, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Abimael Condori. Gabriel Díaz. Presente, ingeniero. Gabriel Díaz. Gabriel, ¿qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es cuando un objeto recorre una misma trayectoria en un mismo tiempo. Muy bien. 3 ejemplos de movimientos oscilatorios. Se puede agarrar el péndulo simple, el péndulo físico y un resorte helicoidal. Bien. ¿Cuándo se origina un movimiento ondulatorio? Se origina cuando a un medio físico, sea sólido, líquido, gaseoso, se lo altera y sus partículas de este empiezan a generar un movimiento oscilatorio. Este movimiento se va transmitiendo de partícula en partícula y genera el movimiento o la onda mecánica o ondulatoria. Bien. 3 ejemplos de movimientos ondulatorios. Por ejemplo, el ruido cuando uno habla, o sino también cuando una piedra cae en el agua genera ondas, y cuando movemos una cuerda, Bien. se generan ondas. Diga la fórmula de posición del movimiento oscilatorio. X igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Muy bien. ¿De la aceleración? Sería, aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Muy bien. 3 principios éticos. El primero sería, trata a los demás como quieran que le traten, como ustedes quieran ser tratados. Eso nos enseña la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 12. El otro sería, cuida de tu mente, sobre todas las cosas, cuida de tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y el último sería el deber de los hijos, que el primer mandamiento va acompañado de una promesa que dice, obedezcan y cuiden a sus padres y a sus madres, así les irá bien y vivirán muchos años en la tierra. ¿Estás cumpliendo el último? Sí, todos los días. ¿Por qué te han puesto el nombre de Gabriel? Porque mi madre quería un nombre de la Biblia y mi padre me quería poner María, José y Jesús. Bueno, María José también, no sé, a algunos les gusta, pero a mí tampoco me gustaría María José, porque María es María y José es José. ¿Qué significa el nombre de Gabriel? La fuerza de Dios. Exactamente. Es un nombre muy importante y todos los nombres en la Biblia terminados con él son de Dios, ¿no? Israel, Gabriel, Gamaliel, etc. Bien, buen examen, Gabriel. Dios te bendiga, nada más. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Diego Iglesias. Aquí, ingeniero. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo está, ingeniero? Qué bueno. Diego, ¿qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento en el cual se da en una misma trayectoria y en un mismo tiempo. Muy bien. ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide? La velocidad se define como la variación de la distancia sobre tiempo y se mide en metros sobre segundo. Bien. ¿Qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke dice que si se estira o se comprime un resorte, se dará una nueva fuerza recuperatoria que será proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Bien. ¿Qué energías participan en el movimiento oscilatorio? Participa la energía potencial y la energía cinética. Muy bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Cuando se perturba un medio físico, puede ser líquido, gaseoso o sólido, entra en un estado de movimiento oscilatorio y la energía se pasa de partícula en partícula y esto da lugar a un movimiento ondulatorio. Muy bien. 3 principios éticos. El primero es relaciones, trata a los demás como quiere ser tratado, porque eso nos enseña la Biblia, Mateo 7:12. El segundo es el deber de los hijos,
cuida y obedece a tus padres y a tus madres, así te irá bien y vivirás muchos años en la tierra. El tercero es la clave del éxito, que es nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo día y noche, ponlo en práctica, mm, y así tendrás éxito en todo lo que hagas. Es Josué capítulo 1, versículo 8. Muy bien, Diego, así es. Diego, ¿qué te motivó para que me llames y me pidas ayudar en el grupo SA? Bueno, pues porque estaba, o sea, a mí me gusta ayudar y también porque nadie quería crear el grupo, así que decidí crearlo y quería añadirlo a usted. Y después usted me comentó que no le gustaba y después ya me volví su ayudante. Pues muchas gracias, la verdad que yo no conocía a ninguno del grupo, evidentemente, y Diego me contactó por WhatsApp y que quería ayudar. Entonces yo tenía un examen de mesa y aproveché ese examen para que él pueda ir a la universidad. Ahí nos conocimos y pues jóvenes, gracias Diego, aprovecho para agradecerte por tu ayuda. Yeah. Y jóvenes, el que pone las tareas es Diego, yo no, así que muchas gracias Diego, nada más, que Dios te bendiga, hasta luego. Eduardo Mellado. Eduardo Mellado. Presente. Bien, Eduardo, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. Muy bien. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración se define como la variación de la velocidad en un determinado tiempo y se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Bien. ¿Cuál es la fórmula de la aceleración en el movimiento oscilatorio? Es menos amplitud por frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Muy bien. ¿Por qué la ley de Hooke llega signo negativo? Porque es contraria al movimiento. Bien. ¿Qué significa que la fuerza recuperadora es proporcional al desplazamiento? Significa que si el desplazamiento es cero, la fuerza recuperadora también va a ser cero. O sea que depende del desplazamiento. Muy bien. ¿Por qué se llaman ondas transversales? Porque se desplazan de manera transversal a la fuente de propagación del movimiento ondulatorio. Muy bien. ¿Se acuerda la ecuación de la onda? Y igual. Si no me equivoco, es y igual a y mayor por el seno de la frecuencia angular por el desplazamiento menos la constante por el tiempo. No me equivoco. Sí, así es. Lo que pasa es que esa forma ayuda a animal y esa la han aprendido, pero al revés. Es K por X y W por T, pero está bien. Tres principios éticos, Eduardo Rafael. El primer principio es el de las relaciones, que debo tratar a los demás como quiero ser tratado, porque eso nos enseña la Biblia. Mateo 7:12. El segundo es la clave del éxito. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Josué capítulo 1, versículo 8. Y el tercero, que yo considero uno de los más importantes, es el de cuida tu mente, porque es la fuente de vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Muy bien, Rafael Eduardo, muy bien. Veo que te has preparado, estás con un super micrófono, tu voz era muy audible. No, lo que pasa es que Si cantas, me no sé si dedico a cantas. hacer streams o videos en directo en Facebook. Claro, y también para jugar con la gente del exterior. Sí, también. Muy bien, buen examen, que Dios te bendiga, hasta luego. Hasta luego. Pamela Roca. Pamela
Miguel Ángel Saucedo. Presente, ingeniero. Miguel Ángel Saucedo Arauz. Sí. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Es el movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. Muy bien. ¿A qué se llama periodo? Al tiempo que da una oscilación, que da una oscilación. ¿Cuál es la fórmula del periodo en el péndulo simple? Péndulo simple. P igual A 2pi sobre la raíz cuadrada de longitud sobre la gravedad. Muy bien, por la raíz cuadrada, bien. ¿Qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke dice que si un ¿cómo era? No me acuerdo muy bien, ingeniero. ¿Un resorte? Un resorte se tira y se desplaza al contrario. Por eso es que... Mira, no me chipé. Ya. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Al perturbar un medio físico, la partícula adquiere un movimiento oscilatorio y esta transmite a otra subpartícula. Transmite energía a la otra partícula y así se origina el movimiento ondulatorio. Muy bien. 3 principios éticos. El 1 es relaciones, dice Mateo 7:12, tratan a lo demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. El segundo, el deber de los hijos, que es Efesios 6:3. El principio del mandamiento que ha acompañado con una promesa. Es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así le irá bien y podrán vivir mucho mejor, muchos años más en la tierra. El tercero, la clave del éxito. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche. Ese es Josué 1:8. Muy bien. Muy bien, Miguel Ángel. Nada más. Que tengas buena tarde. Luis Alberto Villagómez. Luis Alberto. Villagómez. Gerson Barra. Gerson Barra. Presente, ingeniero. ¿Se escucha? Sí. Gerson Barra. Habilitas la cámara. Bien. Joan Gerson Barra. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Es el movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. Bien. ¿Periodo? Es el tiempo empleado en dar una oscilación completa, ingeniero. Bien. ¿Amplitud? Amplitud es la máxima expansión o máximo desplazamiento. Bien. ¿Frecuencia? La frecuencia es el número de oscilaciones por segundo. Por segundo. ¿Qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke dice que al contraerse o resorte, que al contraerse o comprimirse o resorte es proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Bien. Diga las 3 leyes del movimiento de Newton. La ley de inercia, la ley de la dinámica y la ley de acción y reacción. ¿Cómo se clasifican las ondas mecánicas? Las ondas mecánicas se clasifican... ¿Cómo dice el ingeniero? ¿Cómo se clasifican? Las ondas mecánicas.
no me acuerdo, tengo en la punta de la lengua. La dirección de propagación, ¿cuáles son? ¿Cómo, ingeniero? Por la dirección de propagación, ¿cuáles son? Dirección de propagación a través de fluidos, a través de gases y del sonido. Ya. 3 principios éticos. Tenemos el primer principio, el de relación, que tratemos a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia, Mateo 7:12. Cómo hacer y pensar. Y no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y pensar. Así podrán saber de lo que es Dios, que lo que Dios quiere, es decir, que es bueno, agradable y perfecto. Romanos 12, versículo 2. Y el último, cuida tu mente. Cuida tu mente, y sobre todo las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. Proverbios 4:23. Muy bien, Gerson. Nada más. Hasta luego. José Luis Colque. José Luis Colque. María Alejandra Lozano. María Buenas tardes, ingeniero. Alejandra. Diga las 3 leyes del movimiento de Newton y sus ecuaciones. La primera ley es la ley de inercia, que dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. La ley fundamental de la dinámica es la segunda, que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la ley de acción y reacción, que dice que a toda acción va a tener una reacción de igual magnitud, pero opuesta. Muy bien. La ley de Hooke. Cuando se comprime o se estira un resorte, se origina una fuerza recuperadora que es proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Bien. ¿La fórmula cómo es? Es menos la constante por X. Bien. ¿Qué fuerza origina el movimiento oscilatorio en el péndulo simple? Es la componente del peso, que es menos masa por gravedad por el seno de tita, si no me equivoco. Bien, así es. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Cuando se perturba un medio físico sólido o gaseoso que origina en las partículas un movimiento oscilatorio y se transmite su energía a la siguiente partícula. Bien. 3 principios éticos. El primero es de relaciones. Trata a los demás como quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia, que es Mateo 7:12. El segundo es el deber de los hijos. La primera que viene acompañado con una promesa es la siguiente: obedece y cuida de tu padre y de tu madre, así vivirás bien y vivirás muchos años en la tierra, que es Efesios 6 del 2 al 3. Y la clave del éxito es: nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche, ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas, que es Josué 1:8. Muy bien, María Alejandra, muy bien. Nada más. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Luis Javier Méndez. Luis Javier Méndez. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? ¿No se escucha? Es ¿Está un movimiento. Ya, ahora se le ve. ¿Me ve? Sí. Ya. Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Muy bien. Ahora se le ve y se le escucha perfectamente. ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide?
La velocidad se define como el cambio de la posición respecto al tiempo. Y, ¿qué me dijo después? ¿En qué se mide? En metros sobre segundo. Bien. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración se define como el cambio de la velocidad en un determinado tiempo y se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Bien. La ley de Hooke, ¿qué dice? La ley de Hooke nos dice que al comprimir o al estirar un resorte se genera una fuerza restauradora que es proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Bien. Diga las 3 leyes de Newton. Las 3 leyes de Newton. La primera es la ley de la inercia que dice la sumatoria de fuerza es igual a 0. La segunda es la ley de la dinámica, que la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración. Y la tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción, que nos dice que a toda acción hay una reacción igual pero en sentido opuesto. Muy bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Una onda mecánica se origina al perturbar un medio físico, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Las partículas adquieren un movimiento oscilatorio y las transmiten a la siguiente, y transmite su energía a las siguientes partículas, dando lugar al movimiento ondulatorio. Muy bien. 3 principios éticos, Luis Javier. El primero sería la de relaciones. Trata a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Mateo 7, versículo 2. Y el otro sería la clave del éxito. Nunca dejes de leer el libro de la ley y estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Sería Josué 1, versículo 8. Y el último, cuida tu mente. Sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Proverbios 4, versículo 23. Muy bien. Luis Javier, nada más. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Michael Siacara. Michael, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Siacara. Sebastián Sibauti. Ingeniero, aquí estoy. Va a disculpar. Soy Michael. Ya, Michael Siacara. Sí, va a ¿Qué disculpar. es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es el movimiento que se repite en un determinado tiempo y en una misma trayectoria. Bien. ¿A qué se llama periodo? Periodo se llama al movimiento que da una oscilación completa. Frecuencia. La frecuencia. La frecuencia es el número de Oscilaciones. Es el número de relaciones que tarda en dar una vuelta completa, si no me equivoco. No, que tardan en un segundo. En un segundo es. Ya. ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide? ¿Cómo? Disculpe. ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide? La velocidad se define como una distancia recorrida en un mismo tiempo y se define como metros sobre segundo. Muy bien. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración se define como el aumento de la velocidad en un determinado tiempo y es metros sobre segundo al cuadrado. Bien. ¿Qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que lo ocasiona. Bien.
¿Cómo se clasifican las ondas mecánicas? Unidireccional, bidireccional y tridireccional. Muy bien. 3 principios éticos. Bueno, el primer principio sería: traten a los demás como quieren que sean tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Eso está en Mateo 7:12. El segundo sería el primer mandamiento, que va acompañado de una promesa. Es el siguiente, que dice: obedezcan y cuiden a sus padres y madres, y les irá bien y tendrán muchos años sobre la tierra. Eso está en Efesios 6:23. Y el tercero sería: nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo día y noche, y para que tengas éxito en tu vida. Eso está en Josué 1:8. Muy bien, Sebas. Muy bien, Michael. Nada más, que tenga buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego, ingeniero. Sebastián Sibauti. Presente, ingeniero. Sebastián. Presente. ¿Cuál es la diferencia entre cinemática y dinámica? La diferencia es que en cinemática no se toma en cuenta las fuerzas que... O sea, la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas. Y en dinámica toma en cuenta las causas. Bien, bien. ¿Por qué la ley de Hooke lleva signo negativo? Lleva signo negativo porque es opuesta al movimiento. Bien. ¿Qué significa que la ley de Hooke, la fuerza es proporcional al desplazamiento? Significa que cuando la fuerza es proporcional al desplazamiento, porque cuando el desplazamiento, o sea, X, aumenta, la fuerza también aumentará. Y si disminuye, también disminuirá la fuerza. Bien. ¿En qué posición de X la aceleración es 0? En el péndulo. En el péndulo simple. No, en el resorte helicoidal. ¿En qué posición de X la aceleración es 0? La aceleración es 0 en el máxima amplitud. No, sería No, mejor dicho, en el equilibrio. En el equilibrio, exactamente, en el equilibrio. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Una onda mecánica se origina cuando se perturba un medio físico, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Estas partículas tienen un movimiento oscilatorio, las cuales traspasan su energía de partícula a partícula, dando lugar al movimiento ondulatorio. Muy bien. 3 principios éticos. El primero sería de relaciones, que traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Eso nos enseña la Biblia de Mateo 7:12. Siguiente, el primer mandamiento va acompañado de una promesa. Es el siguiente: obedezcan y cuiden a sus padres y a su madre, así les irá bien y vivirán más tiempo en la tierra. Luego el siguiente, cuídate, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente en la vida. El Proverbio 4:23. Muy bien, Sebastián, nada más. Hasta luego, que tengas buena tarde. Igualmente. Gracias. Susan Noelia Torres. Presente. ¿Cómo estás, Susan? Hola. Hola. Ahora sí, ingeniero, lo escucho. Ya. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Habilite el micrófono. Habilite el micrófono, usted. Ahora sí, ¿me escucha? Sí. Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo.
Bien. Donde está usted hay mucha bulla. No. Sí, no me encuentro ahorita. Es que pensé que no iba a poder llegar a mi casa y me quedé en un lugar así como para esperarlo a usted. A que me dé el examen. Está bien, no importa. La ley de Hooke. La ley de Hooke dice que cuando se comprime o se estira una fuerza, se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento X y opuesta al movimiento menos K. La aceleración se define por la variación de la velocidad, por la unidad del tiempo. Bien. Un movimiento ondulatorio es cuando se perturba un medio físico, ya sea líquido o gaseoso, y este medio líquido gaseoso, y se crean unas partículas que tienen un movimiento oscilatorio que se transmiten su energía a otra partícula. Esto hace crear lo que es un movimiento ondulatorio. Sería de relaciones que dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia, Mateo 7:12. El segundo, el deber de los hijos. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa, que es la siguiente: obedezcan a su padre y a su madre, así les irá bien. Van a dar el próximo jueves. Los que faltan, los que no he llamado, dan el próximo jueves. Nada más. Entendido, ingeniero. Disculpe, ingeniero, una pregunta. ¿Tiene actualizada su lista? ¿Perdón? ¿Tiene actualizada la lista de Yo voy a llamar a los que están inscritos.